Buenos días, hermanos, una bendición verles en este lugar. Vamos a continuar con el Apocalipsis. Si lo quieren tener a mano no sería malo. Apocalipsis 4 es el que vamos a tratar el día de hoy. Y aquí me va a ayudar mi hermanita Gaby para leerlo completo. Apocalipsis 4. La adoración celestial. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Bueno, quiero primero que todo hacer referencia a que ya vimos la primera visión. La primera visión fue a las 7 iglesias, que es lo que hemos visto desde el inicio hasta la última clase que tuvimos. Y eran lo que se llaman las cosas que deben suceder pronto. Era la visión de esas cosas, que era el Cristo exaltado tratando con las 7 iglesias, que se relaciona igualmente con nosotros como iglesia. La segunda visión es la que inicia en Apocalipsis 4, que es lo que empezamos a ver hoy, y dice que son las cosas que sucederán después de estas, ¿sí? Las cosas que sucederán después de estas. ¿A qué se refiere? A la manifestación total y completa del reino de Dios. Dicha revelación se va a referir a la destrucción del poder del mal, de Satanás y de la muerte. Y sin embargo, antes de que esos poderes malignos sean destruidos por completo, harán un esfuerzo final para deshacer los propósitos de Dios mediante la exterminación de su pueblo. Esa batalla es la batalla entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Es todo el proceso que vamos a tener en el Apocalipsis. ¿Por qué es importante que el Señor le haya revelado a Juan estas primeras cosas? ¿Sí? ¿Por qué le revelaba? Pues para mostrarnos que independientemente de todo lo que va a pasar, que no es muy bonito, la parte de la tribulación es muy pesada, está esa esperanza que tenemos, está
el saber que nunca se va a anular lo que Dios tiene para nosotros, esa esperanza de vida. Dios está en su trono, Dios está en control y es quien gobierna el universo. Y Él es nuestro Dios, independientemente de lo que vivamos, porque igual hoy en día nosotros vivimos muchas cosas, cada uno tiene su dificultad. Dios está en medio de ella. Igualmente en todo esto que vemos del Apocalipsis, Dios está en control. No está suelto, el mundo no está suelto, lo que va a pasar no está suelto. Él lo ha dicho que va a suceder. Y no debemos tener temor por ninguna de esas cosas. Ok. ¿Qué es una visión? Quiero que quede claro. Una visión es algo que vemos de alguna forma espiritual o con los ojos corporales, pero que no podríamos ver si no es por medio de Dios. Eso es una visión. Entonces lo que tiene Juan son visiones, son cosas que él no puede ver por él solo, sino porque Dios le permite verlas. El título de este capítulo del Apocalipsis se llama La adoración celestial en la Reina Valera. En algunas otras tiene un nombre diferente, pero es correcto para lo que quiero yo. ¿Qué encontramos en el capítulo 4? Entonces ya vimos la parte de iglesias. Aquí hay como un espacio y cambia la forma de verse el Apocalipsis y vamos a ver el trono, la visión del trono de Dios. Eso es lo que Juan va a ver y va a ver en el capítulo 4 cómo es ese trono. Vamos a verlo en tres partes: el trono, la descripción del trono, los seres vivientes y la adoración celestial. Primero que todo el trono. Entonces les voy a explicar cómo voy a manejar el tema. Yo voy hablando de un versículo y voy a explicar sobre qué habla cada pedacito para que lo vayamos entendiendo. Por eso si quieren seguirme, yo voy a decir qué versículo estoy leyendo. Estoy trabajando en Reina Valera y vamos a explicar cada partecita de él. Vamos con el versículo 1, Apocalipsis 4. Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahí está la visión, ¿sí? Yo te mostraré las cosas. ¿Qué es la puerta que se abre en el cielo? Significa que Juan puede ver cómo pasar allá, cómo ir a ese espacio. Él pasa de la tierra al cielo, de alguna manera, ¿cierto? Y puede ver lo que Dios le va a mostrar, que son las cosas que sucederán. Esa voz que oye Juan ya le era conocida, porque Juan en este momento ya había tenido una visión anterior que era la de las iglesias. Entonces cuando Juan escucha esa voz, él sabe que esa voz es la misma voz que le había hablado en su primera visión, y era la voz de Jesús. En Apocalipsis 1:10 leo el texto donde estaba esa primera visión. Dice: yo estaba en el Espíritu, eso quiere decir lo mismo, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Un poquito más. Ella conocía esa voz que le estaba hablando. Y las cosas que sucederán después de estas tiene varias interpretaciones. Recuerden que el Apocalipsis en algunas cosas tienen varias interpretaciones. Entonces es importante saber que las hay, que algunos toman tal vez más cierta una que otra, pero hay varias y estamos representando todas las visiones en lo posible. Entonces la primera que les quiero compartir habla de que esas cosas que sucederán después son después del rapto. Esa es una interpretación, que serán después del rapto. Esas cosas que sucederán después, dice la palabra, que serán después del rapto. En 1 Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es eso? El rapto. Ese es el rapto, ¿correcto? Entonces, esta interpretación,
habla de que no, la iglesia no estará en ese tiempo después. ¿Por qué hay esa interpretación? Porque la palabra eclesia, que es iglesia, aparece en el Apocalipsis hasta los primeros 3 capítulos. ¿Sí? La palabra iglesia. Somos la iglesia. Y posteriormente no se vuelve a usar hasta el 22:17, ya al final del Apocalipsis. Entonces, esta interpretación tiene esa base y se fundamenta en que iglesia no se vuelve a hablar. ¿Qué es el rapto? Pues que se fue la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Ahí el rapto, somos llevados. Entonces, ¿qué pasa? Pues quedan aquí los que no creyeron en Jesús como Señor y Salvador. Entonces, por eso esa interpretación es una de ellas. Otros creen que las cosas que sucederán después se refiere a la tribulación de Jacob, es decir, del pueblo judío con quien Dios tratará en los últimos días. Hay más versiones, pero me quedé aquí, perdón, más interpretaciones, pero solo manejé estas 2. Versículo 2 dice: y al instante yo estaba en el espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces, estaba en el espíritu es esa visión. Él sale a una parte espiritual en él, en donde él recibe las visiones. En el libro de Apocalipsis habla de ese estado de Juan en 4 oportunidades. Una fue en el 1:10, la otra es en el 4:2, que es el que estamos viendo ahorita, en el 17:3 y luego en el 21:10. ¿Sí? Que dice, estaba en el espíritu. Y es la explicación que ya les di de la visión, donde Dios les muestra cosas que no podría ver si no fuera por medio de él. El trono establecido en el cielo es el sitio del centro del universo y de todo lo que vive y tiene poder. El centro, como dice, de todo, donde está Dios. Ese es ese trono. Entonces él está viendo esa visión del trono. Él llegó, como decir así, a un sitio y él dice, mira, esto está aquí, esto está allá. Sí, él está dándonos una descripción de lo que él ve. Correcto, entonces estamos en ese trono. En Isaías 6:1 también vemos que habla sobre el trono del que estoy hablando. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En el trono uno sentado, dice en el versículo, ese es Dios Padre majestuoso que tiene todo el poder y la autoridad. Y lo vemos también en Mateo 23:22 y dice, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. En alguna parte en el Apocalipsis se refiere a Dios como el sentado en el trono, para que lo tengan presente. Versículo 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿A quién está viendo? ¿De quién habla? De Dios, del soberano. ¿Cómo lo vio? Voy a volver a leer el versículo. ¿Cómo lo está viendo? Dice, semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Imagínense ustedes viendo ese trono espectacular, diría yo. Espectacular. Hay una descripción de las piedras que más o menos describe aquí, que dice, el jaspis es una joya de varios colores, siendo el más costoso de tono verde suave, que parece ser el jaspe, el cual a veces es traducido como un diamante. Un diamante refleja todos los colores, ¿cierto? Donde esté cerca. El sardión probablemente era una piedra roja, color de fuego o de sangre, conocida también como rubí oriental. Y el esmargadón probablemente
No era una esmeralda como la vemos hoy en día, sino una especie de cristal que descomponía la luz y formaba algo parecido a un arco iris. Eso es lo que vio Juan. Ese era el esplendor que veía de Dios, era como lo veía. ¿En qué podemos usar nosotros a nuestra vida esto que estamos viendo? Vaya, ¿quién quisiera ver eso? Juan lo vio. Y nosotros podemos pedirle al Señor que nos permita ver más, no solo el trono, sí, más de lo que nosotros vemos, que espiritualmente lo podemos ver. Entonces nos incita a que nosotros igualmente podamos contemplar la gloria de Dios. Igual que Juan. ¿Cierto? Vamos avanzando, yo diría espiritualmente, pero parece lindísimo. Muchas personas tienen visiones, ¿cierto? No todos tenemos visiones. Hay gente que tiene visiones. Aquí hay personas que yo sé que tienen visiones. Es eso. Les está bendiciendo el Señor, pero todos podemos contemplar de alguna manera su gloria. Un milagro es contemplar su gloria, ¿cierto? De alguna manera. Si necesitamos, una conversión, imagínense, empezar a ver la gloria de Dios, ver que una persona se convierte, imagínense, ver la gloria de Dios. Sí, lo más hermoso. Dice, ese tipo de revelaciones no las podemos ver si no es por medio del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Solamente por medio del Espíritu Santo podemos tener esas visiones. Si Juan no hubiera visto por medio de esa visión, por ejemplo, todo lo de las 7 iglesias y todo esto, nosotros no lo conoceríamos posiblemente, es por decir, estoy hablando humanamente, ¿cierto? Él nos transmite por medio de esa visión que vio a nosotros, por medio de la palabra. Amén. Vamos con versículo 4. Dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. 24 ancianos tenían la función de postrarse ante Dios y adorarlo, a ese que está en el trono sentado, y echar sus coronas ante el trono y adorar al Creador. Eso era lo que veía Juan, que esos 24 ancianos se postraban ante él. Hay varias interpretaciones también de esos 24 ancianos. Traje unas pocas porque hay muchas. Primero, que representan la iglesia ideal en el cielo como anticipo del estado final, y que son 24 ancianos formados por los 12 patriarcas del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. ¿Entienden que esa interpretación todos? Es lo que se entiende, lo que han analizado las personas que han estudiado más, cuál es la interpretación de algo. ¿De acuerdo? La otra que les comparto es que son una compañía de ángeles ayudadores del gobierno divino que adoran a Dios, porque ha de llevar a la historia a su fin, juzgar a los muertos y recompensar a sus siervos, los profetas y los santos. Les comparto el texto que lo refuerza. Apocalipsis 11:18 dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Las ropas blancas, ¿qué significan? La justicia de Dios, representan la justicia de Dios, y era la vestidura con que se representaba normalmente a los ángeles. Ya lo hemos visto.
En Juan 20:12 dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Las vestiduras blancas significan justicia y las coronas significan autoridad. Voy con el versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Los relámpagos y truenos, que son fenómenos meteorológicos, caracterizaban en su tiempo la majestad y el misterio de las teofanías. ¿Qué son las teofanías? Son las manifestaciones o apariciones de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Recuerden que el Espíritu Santo no estaba allí. Dios se manifestaba por medio de, también, ¿cierto? No solamente, por medio de manifestaciones meteorológicas. Entonces, esta era una de esas manifestaciones y simbolizaban el poder de Dios. El poder de Dios era lo que representaban los relámpagos y los truenos en el tiempo del Antiguo Testamento. En Éxodo 19:16 dice la palabra, sobre lo mismo estoy sobre lo de los relámpagos. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y el sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Sí? ¿Qué significan ahora los 7 espíritus? Dice que son los 7 espíritus de Dios, representan la totalidad y la universalidad del Espíritu Santo. En Isaías 11:2 está por decirlo, la lista de los 7 espíritus que son, y posará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, esa es la explicación de la parte de los 7 espíritus. Ahora vamos con el bloque de los seres vivientes. No es un capítulo fácil, espero que esté transmitiendo yo y me estén entendiendo lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, vamos a ver ahora la parte de los seres vivientes que vemos en estos textos. Habla en el versículo 6, dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Primero que todo, el mar de vidrio lo encontramos también en Ezequiel 1:22, que dice así, y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas. Ese brillo, yo diría, es como aquí uno ve el brillo del suelo, el brillo del agua calmada. Ellos veían eso como el escenario del trono, un brillo, una pureza, ¿sí? Era el suelo del trono de Dios, de lo que ellos veían. Versículo 7 dice la palabra: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Esos 4 seres vivientes son entonces el león, el becerro, el hombre y el águila. ¿Sí? Quiero referirme primero en Ezequiel 15, que habla también de estos 4 seres vivientes. Recuerden que Ezequiel es Antiguo Testamento, ¿no? Cuando nosotros leemos palabra del Antiguo Testamento, es mostrando que ya había dicho algún texto de la Biblia algo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. ¿Estamos claros todos? ¿Sí?
Entonces estamos en Ezequiel, Antiguo Testamento, 1, 5 y 6 dice, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. O sea, los mismos seres vivientes que vemos en Ezequiel son los que se referencian en Apocalipsis. Entonces, hay varias interpretaciones de estos 4 seres vivientes. Voy a compartirles 4 de ellas. Juan lo veía pues como una escenografía del trono, no estaba diciendo hay esto, ¿cierto? Juan dice hay esto, no está dando más explicación. La interpretación de Sweet dice que representan lo más noble, fuerte y sabio de la naturaleza, donde el león es la obra poderosa y efectiva del Hijo de Dios, su señorío y el poder soberano. El becerro representa la proyección sacerdotal de su obra porque es un animal de sacrificio. El que tenía rostro como de hombre representa la encarnación y el águila volando representa el Espíritu Santo con sus alas desplegadas sobre la iglesia. Otra interpretación se llama Ireneo, de quien es esta interpretación, dice que son los 4 pactos de la raza humana. ¿Cuáles son? ¿Quién se sabe los 4 pactos? Adán, el pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Moisés y el pacto con Cristo. Entonces referencian como si fueran esos 4 pactos. Y la interpretación de Agustín de Atanasio y de Victorio dicen que los 4 evangelios son los que representan esto, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, como el león, el becerro, el hombre y el águila. Eso tiene una explicación mucho más grande, pero es una de las interpretaciones que hay. El versículo 8, segunda parte, dice, y los 4 seres vivientes no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. 3 veces santo, 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 santo. La adoración por lo que era, por lo que es y por lo que ha de venir. Y ese anhelo de la creación, de su liberación del yugo, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Qué podemos aplicar esta parte de acá? Dice, ver la magnitud de Dios, su omnisciencia, sus atributos, su autoridad, su plenitud, su santidad. ¿Qué podemos nosotros hacer con todo esto que estamos aprendiendo? Pues un profundo respeto, un temor de Dios. Temor no es miedo, ¿no? Temor no es que qué miedo a Dios, no. Temor es un respeto, una reverencia a Dios por su santidad y vivir como Dios nos ha llamado a hacerlo. Que hagamos lo que Él nos pide. Amén. Él no pide nada. ¿Cómo es el cuento? Dice, no pide nada, lo pide todo. No es que no pida nada, lo pide todo. Dios nos quiere totalmente. Y la última parte es la adoración celestial. Voy a leer del versículo 9 al 11. Dice así la palabra. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esos 24 ancianos y esos 4 seres vivientes siempre se están postrando ante Dios. Si ellos que están ahí, ya vimos varias interpretaciones, ¿cierto? La que sea, si ellos están ahí, al lado de Dios, y se postran en todo momento, nosotros, igual. ¿Qué es postrarnos?
darle la gloria. Es tener una vida de adoración. Entonces la gente dice, ¿qué es una vida de adoración? La adoración no es solo cantar, es que su vida está entregada al Señor totalmente. Eso es adorarle, eso es postrarnos, eso es estar ante Él en reverencia, en temor de Dios, recibiendo su amor, su bendición, su ayuda, su gozo, su esperanza, su fuerza. Ayúdenme más. ¿Qué más? Su amor, su gloria, su bondad, su misericordia. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. El Apocalipsis es muy hermoso. No se asusten. Nos abre un panorama. Es un poquito enredado a veces, pero nos va a abrir un panorama diferente del que tal vez conocían si no conocían el Apocalipsis a fondo. El Señor les bendiga y seguimos adelante, hermanos.